al tema de esta semana. A ver. María me pidió que le metamos 1 hora 20 a las noticias y le metimos 1 hora 20 a las noticias. Molto bene. Que es se está definiendo como terror incel. Sí. Pero es muy interesante porque... Incel horror le dicen. El los incel yankees. horror, exactamente. Pero me parece que puede generar confusiones Sí, a ver. cuando lo analizamos. Pues si vos decís incel horror, lo que primero que pensarías es que son estos incel No. que claramente atacan y no es tan explícito. No, Para a mí me parece que se utiliza la figura, ¿no? Del incel como estas personas, para los que no saben, Sí. estas personas que tienen como este celibato involuntario. O sea, no es que ellos quieren ser célibes, sino que es lo que Exactamente. sucede. La vida los... Y que viene dado como un poco, es un término que se fue generando un poco en los foros, estos en los que se mueve mucho la gente que está muy aislada y está todo el Sí. tiempo usando internet, que tiene que ver con esa idea de que el hombre merece que las mujeres vayan a él y demás, pero tienen una queja en este caso, que es que el hombre, que serían los chats, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Como que el hombre hegemónico se queda, monopoliza Con las todo. Stacys. Se queda con las Stacys, exactamente, que son las chicas Las lindas. chicas lindas. Entonces sí. hay algo que a ellos se les ha dado de nacimiento, que es la posibilidad de acceder a cualquier mujer, que se les ha quitado. Y eso conforma una injusticia para Exacto. ellos. Entonces ahí, ¿qué se crea? Una especie de resentimiento muy, muy grande. Entonces, lo que se va a tomar acá, pensando como... aparte por otra cosa, es como que todo se marca con un determinismo horroroso en el que si vos no sos lindo, o lindo lo que se considera en esta época, Sí. en este momento, en este corte de tiempo, te vas a quedar solo toda tu vida, ninguna mujer te va a dar pelota. Y no hay posibilidad de cambio, porque son así Sí. de deterministas. Y eso termina en furia, o qué, en autoextinción, Sí. no sé. Pero lo peor de todo es que además se engañan. Sí. Porque es como que ahora están en una posición en la cual no les interesa, porque esto de no acabar y porque no aparte son juntarse, todas malas, son claro, todas las juntas, mujeres todo son, malo. exactamente, hay una cuestión de transgiversar claramente Sí. el otro, pero también es una ironía, porque lo que ellos aspiran, o sea, las mujeres que tendrían que tener sexo con ellos no son cualquier mujeres. No, Son porque tenés que ciertas ser mujeres. merecedora de O sea, que ellos exactamente. quieran estar con vos. O sea, que hay un mundo de lindos y un mundo de feos. El mundo de feos es ese que se quedó como atrás totalmente y está totalmente enfurecido. Pero nosotros lo que vamos a tomar de acá me parece que es como La figura. la figura y la idea como de masculinidad herida en Exacto. realidad, más que otra Y cosa. cómo termina afectando dentro del terror en algunas películas donde, Mario, si me tirás la placa de la primera igual es, en algún lado donde se ven estas cuestiones, a este personaje con estas características. Claro, vamos a tomar como las emanaciones de ese Exacto. concepto en realidad. No vamos a hablar directamente No, del concepto, no, no vamos no. a hablar de un hombre con una computadora No, aislado quejándose. Un poco hecho, sí, pero bueno. De hecho, no la forma en la que los ponen en las películas. Sí, las que es no, representado. La que es representado no es tan No. básica, no es tan No, lineal. no, por pero eso. sí tienen ciertos elementos y ciertos comportamientos que terminan transformándolo en los monstruos que ellos creen que no son. Porque lo peor de todo Claro. es que esto está bueno que aparece en estas películas, ellos se ven a sí mismos como las víctimas. Totalmente. Como los héroes, esto de la manósfera que Eso aparece. te iba a decir, hay un documental en Netflix, que por ejemplo, que es el de la manósfera, que también ahí te querés morir viendo las cosas que dicen, como que ellos son totalmente oprimidos por las mujeres. Y nada, hay una cuestión de odio absoluto. Bueno, tiene que ver con la proliferación de discursos de odio. Exactamente, Ellos bueno, son una y- demostración muy Y grande. también una cuestión de que se encontraron en internet y alguien que antes estaba solo y era un poco Sí. aislado y se quedaba triste en su casa, ahora Es se verdad. empodera de saber, che, hay otros como yo, y ahí sí, Sí. somos un grupo que estamos siendo absolutamente atacados. Es verdad, y eso pudo ser habilitado a través, por ejemplo, de la cuarentena. Cuando sucedió, por Claro. ejemplo, en el 2020, la cuestión del COVID, sucede que de golpe estamos todos más aislados y Ujú. ahí se generó como la parte, el núcleo duro de Sí. los incels. Incels, para los que no tienen bien en claro o no se entendió lo que dijimos, en la serie Adolescence, que en un momento fue como Sí. la locura, yo aprendí ahí lo que era un incel. Y a partir de ahí empecé como a entenderlo, como un nene chiquito que ya se sabe que no puede acceder a las mujeres. Vamos a la segunda placa como para empezar a graficar. Yo hice este paralelo A ver. porque digo, cómo va cambiando el terror y cómo va cambiando lo explícito que era el monstruo viejo Sí. con ahora esto que, digo, he conocido gente que ve las películas y los ve como víctimas o como Buenitos. héroes Sí, de en una. algún punto. No, antes vos tenías a Michael Mann y eso no había duda, porque básicamente eran tipos que te querían matar. Porque era externa la amenaza. Exactamente, Mm. y claramente no había una cuestión de por qué te va a matar. Él te quiere matar. Sí, Acá hay como una cuestión, estamos en personajes como los de Companion, en Obsession, buen esprit. incluso en Spree, o sea, y por ahí lo vamos a poder hablar en The Backroom, son tipos que
claramente es como que tienen sus necesidades y la anteponen a todo. A todo. Y claramente, como lo anteponen a todo, manipulan y trabajan desde un lugar de, che, el mundo me debe, por lo tanto me lo voy a cobrar. Es que es eso todo el tiempo, como me están debiendo. Y esta cuestión de que me pertenece. Algo me corresponde. Esto me corresponde, ¿no? O sea, de hecho, se les transfigura la idea de amor o de incluso de cariño por una cuestión de ser funcional a mis deseos y a mis necesidades. Absolutamente, hay ejemplos como muy claros, sí. Pero sí, y sucede esto, ¿no? Como que decimos, bueno, ¿de qué manera entonces se habilita en el terror? Para pensarlo, no porque tengamos respuestas, pero digo, ¿de qué momento se habilita para pensar en el terror en la figura de los incels? Y bueno, pero cambiaron muchas cosas también en el terror como para que ingrese, porque el monstruo cambió, precisamente por eso que vos decías ahí, esa idea de la amenaza externa, de golpes interna, y puede ser un familiar, puede ser un padre, como puede ser un novio. Entonces, de golpe es mucho más cercano eso, es mucho más amenazante. Sí, y de hecho, digo, también tenemos muchísima más forma de visualizarlo. Vos entras en YouTube y tenés un montón de personajes, incluso desde personajes masculinos y femeninos también, que se paran de cierto lugar. Por eso me cuesta hoy hablar de derechas o izquierdas, porque es una cuestión que va por otra cuestión, no tiene que ver ni con lo social ni con lo político, tiene que ver con comportamientos sociales y con la construcción que se fue haciendo del otro, claro. ¿No? O sea, que también tiene que ver con un momento para mí. Una mirada productiva aparte del otro, tiene que ser productivo el vínculo con ese otro. Es que en verdad cualquier vínculo, cualquier relación, ni siquiera vínculo, cualquier relación es una cuestión comercial. Transaccional. Transaccional, exactamente. Claro, y pasa que también cuando vos los ves es en un momento donde el individualismo se pregona muchísimo, donde esta idea de que yo para ganar vos tenés que perder, y sobre todo esta cuestión de no me importa tanto mi felicidad como tu infelicidad. Claro. Prefiero, o sea, a mí lo que me interesa es que vos la pases mal, no me interesa ponerme a pensar cómo pasarla bien. Sí. Entonces aparecen estos personajes que claramente lo primero que hacen en las películas, y no quiero spoilear, es muy complicado hablar de este tema sin spoilear películas como Obsession, pero encontramos personajes donde cancelan la existencia del otro. Claro, directamente. O sea, yo se lo decía hoy a Marian, hay dos formas de ver Obsession desde el lado de, o mejor dicho, podés ver a un hombre, puedes analizar a un hombre según cómo vio Obsession. Claro. Si la vio como, está loquita, te da una pauta. Porque la película es muy explícita en lo que cuenta y para darte cuenta de que no hay un tema de locura acá. Ahora, si vos lo que estás viendo es una película de secuestro, te diría. Ya el registro es otro de la persona. Si vos estás viendo una película de secuestro y te está haciendo entender un poquito por dónde está yendo la mano. Qué loco, ¿ven? Porque ahí nos damos cuenta como de la importancia que tiene el arte y que tiene, no quiero ser boluda, pero la importancia que tiene como el arte y el cine, porque miren cómo, dependiendo de la mirada que tenemos sobre la obra, cómo nos vamos dando cuenta de hacia dónde vamos y cómo está el mundo. Eso ya lo sabemos, nos dijeron toda la vida, el cine de terror es un poco, no voy a decir espejo, pero sí refleja algunas ansiedades de cada época, cada país y demás. Pero es tremendo cómo nos ayuda a entender. Y creo que todos los que estamos acá nos gusta como entender el mundo a través del prisma del terror. Porque de alguna manera, y ahora vamos a ver los comentarios, de alguna manera lo que te muestra es que a vos te está viniendo algo y vos lo estás decodificando. Sí. Vos la forma en que decodificás las cosas tiene que ver con un montón de cosas, cómo fuiste criado, pero a la larga tiene que ver con tu cerebro, cómo funciona tu cerebro para decodificarlo, cómo lo leyó. Entonces, estas nuevas películas no son tan explícitas en la maldad que hay en estas personas. No hay un monstruo con cara de monstruo. Hay algo que es mucho más interior. Y es peor porque además ellos están convencidos de que soy un buen pibe. Claro. Ellos están convencidos. Sí, el mito del nice guy, como le dicen los yankees, de que sos un pibe re bueno. Mirá cómo te quiere. Mirá cómo el protagonista de Together la quería a la protagonista. Sí, la quería drenar de absolutamente todo. Y también esto no es que es un corte de tiempo, no es que de golpe hace un año empezaron a hacer películas sobre incels. No. Es algo que ya lo podemos encontrar. Lo vamos a ver. Si querés, pasemos a la próxima. Hay antecedentes y fuertes. Pero antes de hablar de los antecedentes, vamos a leer un poquito. Ahí dice, el viejo seguro se va al Comic Con el Aya. Está hablando del ahí Papa, Roca, lo saludamos. Hola, Roca. Evelyn dice, ellos son un culo y quieren salir con una modelo. Bueno, papi, bienvenido al club. Sí. Totalmente. Pasa de los dos lados también. O sea, yo creo que el tema es que el hombre tiene una situación de poder en algún punto que no sabe llevarlo.
no lo sabe llevar. No. Yo, a ver, digo, y acá voy a hablar de algo personal. Yo A siempre digo que tuve la suerte de haber sido tener muy baja la autoestima. Ujú. Pero Qué suerte. mi autoestima me llevó a creer que cuando una chica me rechazaba, no era porque ella era mala, sino porque tenía razón en rechazarme porque yo no estaba a la altura. Entonces no me generaba un resentimiento, sino una cuestión de, bueno, Vos es lo decías, que, esa qué es lo- chica tiene lógica. tiene lógica, yo tampoco saldría No. conmigo. Oh. De hecho, después uno va trabajando y va Claro. aprendiendo a quererse. Y cuando empezás a querer, sabés que podés salir con quien vos quieras. Y además pero porque si no caes en esta cosa determinista de que los vínculos Claro. son por cierta característica y punto. totalmente. Entonces, al cambiar eso, pero claro, veo un montón de gente que en su juventud estuvo en la misma situación que yo, que lo llevó a otro lado. No es mi culpa, es No, es la culpa del otro. el otro, porque es mucho más fácil. Y ahí sí se genera resentimiento. Y ahí se genera Y ahí se resentimiento. generan este tipo de hombres. Y un montón de discursos de que, bueno, todas esas cuestiones. Pero bueno, Rocan dice, comentario aparte del tema serio de que hablan, justo un día que no está Mati. Coincidencia. Pero qué elegancia con Tito con la emergencia. Ah, sí, ¿vieron? bueno, hoy estábamos ahí Estaba de nifirianos. Desde El Diablo con el Diablo, el incel salió del ámbito del humor. Sí, y antes lo estábamos hablando eso también, que la idea de incel, así como concepto que nosotros estamos tomando y como emanación, en realidad lo podemos ver en un montón de películas. Sí. Yo le decía a Mati un ejemplo medio boludón, pero de Cable Guy, por ejemplo. Claro. ¿No? Una persona que pasa por encima del registro de si el otro lo quiere y demás, y que además está mediado por un dispositivo, porque está mediado por el dispositivo televisivo. O sea, él ve la representación de cómo deberían vincularse los amigos en Sí. la televisión y quiere vincularse del mismo Muy modo, bien. y la voluntad de Matthew Broderick no importa. Exacto. Importa que él quiere ser amigo. Un peliculón. Bueno, para lo mí que de pasa Cable Guy. que esto se junta con algo que es muy humano, que es uno cree la mentira que quiere creer. Sí, O totalmente. sea, si a mí me pasó que trabajamos con chicas venezolanas en el trabajo anterior, Sí. que son muy, o sea, tienen una forma de tratarte muy dulce y muy Ay, cordial. y te confundían. No, a mí no, porque yo la conocía, Sí, sí. la conocía Mm. digamos, Sí, sabía. como persona, entonces sabía que, así como decía mi amor a mí, después, o sea, pero había un montón de chabones que eran capuzotos con esta quiere hija. O sea, básicamente era eso, era Claro, como, claro. me dijo mi amor, Sí, sí. uy. Claramente me ama. Y Justamente. claro, eso vos lo juntás con una Mm. falta de amor propio, con una necesidad de ser amado para existir, Claro. pero amado desde un lugar absolutamente distorsionado, ¿no? Porque no nos olvidemos que Sí, no como interacción. venimos sino- de canciones de Nadie te va a amar como yo. La verga. Pero bueno. Evelyn dice, sí pasan todos los géneros, pero no armamos un club incel. Eso es verdad. Eso es verdad. Seguramente ustedes, si tienen a alguien así, le van a decir, che, boluda, le van a dar un golpe. Generalmente, en algunos casos, los hombres es como que no pasa ese che, boludo. estás No, haciendo-". porque ya hay algo, ¿no? Viste que siempre hablamos, Sí. de hecho, para pensar todos estos personajes Sí. que nos proponíamos hoy, que nos proponemos hoy, pensamos siempre un poco en la idea de misoginia también. Sí. Pero la misoginia no es más que la administración prolija de un sistema patriarcal, y no me quiero poner combativa con esto, pero de un sistema patriarcal que está en todos lados todo el tiempo. Entonces lo que hacen es, en realidad, son personas totalmente normales los misóginos, porque siempre decimos, tal persona es misógina, es misógina. No todos son misóginos, porque Claro. la idea es que es así la Sí, sí. cultura. Entonces es complejísimo. Y esta gente, por eso, pudo salir, en el slasher eran todavía amenazas externas, enmascaradas, y ahora lo podemos tener al lado, precisamente porque son hijos de nuestra misma cultura. Exactamente. Y si bien el terror ya había hecho este acercamiento de que podía Sí, ser que tu veámoslo, vecino, si querés. Mirá, claro, si querés. de todas formas, ahora está como más presente. Mira, yo acá puse 4 ejemplos que me parecen que en películas que tal vez no son tan... no existía el incel en esa época, No, Pero- sirve el pero concepto sirve para totalmente entenderlo. porque son padres Ahí va. de esto, de alguna manera, ¿no? O sea, si uno ve One Hour Photo, que se llamaba, si no me equivoco, Retratos de una obsesión acá, Sí, sí. este personaje tranquilamente hoy podría ser calificado, porque era un tipo solitario que generaba una ficción en su cabeza y que en algún momento esa ficción se transformó en una realidad para él. Entonces, en ningún momento él podía pensar que estaba haciendo algo malo, porque No, además es no había esto. registro. No había registro, de hecho se ven como gente buena. Después vos tenés, bueno, Fantasma de la Ópera, clásico, o Sí. sea, más expreso que esto de, bueno, Igual, claro, ahí había más conciencia. más consciente. Después tenés lo de Norman Bates, que claramente viene desde la represión. Sí. Y acá también vemos cómo el ambiente familiar y No, y cómo... también súper herido. Totalmente. Sumamente herido. Pero además no había forma de que él sepa cómo relacionarse. No. Y después tenés lo de Pippington, que es algo muy interesante para mí, porque es muy fácil estar en el lado de Pippington y creer que sos un espectador. No estás siendo malo. Ujú. Estás como... Hay un espejo en el medio. Claro. Esta cuestión Hay algo de... que media ¿me entendés? eso. Yo no estoy haciendo nada, yo te estoy viendo. Claro. Esta cosa voyeur
Pero claro, yo estoy eliminando la decisión tuya de que te veo o no. Y hay algo aparte ¿Me entendés? con el consumo visual masculino en el cine de terror que es determinante también en la historia del terror y está buenísimo también pensarlo desde ese lado, lo que vos traes. O sea, porque hay una cuestión como de pertenencia Sí. en la mirada. Sí. Entonces es una forma también de apropiarse como del cuerpo ajeno. Y sí, es... A mí me pasa hoy cuando pienso un poco el fenómeno de OnlyFans y todo eso, que pienso un poco, yo siempre hacía un comentario que era, si un tipo en la calle, por el simple hecho que vos pases enfrente, considera que te puede decir la barbaridad que quiere decirte, imagínate sucede? a alguien que te está poniendo plata. Sí, para lo que sea. Es un tema complejísimo, pero sí. Es muy complicado, pero no quiero ir Sí. desde el hombre. A veces cuando se habla del tema este es muy fácil entrar en el trabajo sexual Sí, y sí, quién sí. lo ejerce. Pero me parece interesante corrernos y verlo en quién lo consume. Pero precisamente porque estamos estamos viviendo en un sistema en el que todo es administración de esa especie de O sea, misoginia exactamente, y, y, de patriarcal. es como, bueno, che, yo hago lo Si que vos tengo. habilitás cosas, ya está, cagaste. ¿Me entendés? Entonces como que es muy difícil. ¿Cómo le cambias el cerebro a ese tipo que cree que le Mal. perteneces o que estás ahí? O sea, porque después está el término simp, que Sí. muchos utilizan el término simp, que es el tipo que hace todo en función a la otra persona porque de esa manera Puede acercarse. se puede acercar y por otro lado hay una posición de me debes algo. Sí. ¿No? Está bien, claro. ¿Me Como esa entendés? gente que Esta te hace un cuestión, favor para ¿viste? pensarlo O sea, chiquito, ¿no? Yo me acuerdo siempre el término del free and zone, No. que generalmente ese término significa que vos estás queriendo otra cosa. Sí. O sea, porque la realidad pasa sí. no desde lo que te están dando, sino de cuáles son tus objetivos. No está hablando tanto de la otra persona. Lo puse en el fin, son las pelotas. O sea, vos te estás poniendo en ese lugar porque lo que estás... Y no estás siendo honesto. Que esto es el mayor problema que se genera cuando vemos estos personajes, sobre todo en las películas nuevas, que no son honestos. No. Son muy Pero cagones. pero no pueden serlo tampoco porque no se registran de la manera en la que realmente son. Y eso es la problemática en realidad. Sí, Me parece sí. como que no hay una conciencia. Lo porque... que pasa es que también ahí caemos en la cuestión de vamos a o sea, yo ya sé que no está justificándolo, pero esta No. cuestión de che, pero, el pero a veces es igual como, no tener conciencia es totalmente para mí, culpabilizante claro, por eso también, digo, ¿eh? o sea, es como, no, es para genial. mí, o sea, básicamente, hoy es muy difícil no salir de... Yo soy un tipo de 45 años. Sí, Nací en el 81, me crié en los 80, 90. Claramente la cultura que yo tuve es totalmente maravillosa para llevarte a ser un imbécil. sí, claro. O sea, Mm. la realidad es esa. ¿Qué pasa? Si vos más o menos vas prestando atención y vas sintiendo las cosas que te hacen ruido, y a ver, creo que todo el mundo sabe que yo no me puedo llamar ni aliade ni nada de esas cosas, porque no estoy en esa cuestión. Pero claramente, como humano, como persona, había cosas que Sí. me hacían ruido y me fui corriendo. Me he mandado cagadas, un montón. Me han cacheteado para decirme, che, pelotudo, esto es así. También, y tuve la suerte de tener gente alrededor que supo cachetearme Claro. y decirme, che, Claro. pero si no te hace ruido, es porque estás cómodo y porque realmente hay, perdóname, hay una maldad adentro Pero absolutamente. que te lleva a quedarte cómodo ahí. Ahí Eve dice algo que soy con el tema del femicidio de Agostina, tuve que leer cada cosa, dice sí. Pero ¿para qué ver películas de terror? Bueno, y eso forma parte, como esa cuestión, sin meternos demasiado, pero esa cuestión cuando a partir del 2018 que comenzamos con estas prácticas de scratches y demás, que podemos estar de acuerdo o no con esas formas, toda la gente a la que le avisaban, bueno, tu amigo me hizo esto, pero es mi amigo. Y hay como una cuestión ahí, como en una cosa de sacarse, como la culpa de todo. Y eso es algo que es muy cofradía masculina, que es parte, atraviesa esa cultura. Que dice Walter ahí, clásico, poner la culpa en el otro, guiado por la propia culpa. Claro, siempre el otro es el responsable. Bueno, todo lo que tiene que ver con este programa, con Incel, y con este terror Incel, tiene que ver con eso, con poner la culpa en otro lado. Vamos con la próxima plaquita, porque si no, viste que después se nos pasa. Sí, porque estamos hablando mucho, me parece. Acá puse dos películas que no son... digamos, no es el protagonista No, Lindsay, pero sí esto, porque ahora muchos están hablando de Lindsay, pero nosotros ya hacemos varios programas que vienen hablando del personaje del hombre estúpido. Inclusive en el primer programa. Exactamente. Porque hablamos de Together, que era re estúpido. Exactamente. El personaje de él es totalmente... o sea, no, pero sí. Es pero abusivo. es funcionalmente estúpido. Para Obvio, él le mismo, sirve, o sea, para le él. O sea, sirve, de hecho, claro. volvemos a Capusotto, el personaje del imbécil que, ay, no puedo, y todo le terminan haciendo. Es un vampiro el tipo.
un vampiro energético, O sea, absolutamente. energético y de todas formas. Pero es que creo que todas estas prácticas, estos devenires que estamos pensando, tienen que ver con la productividad que está Sí. puesta en el otro y vos no tenés que hacer un carajo. Exacto. Entonces el de tu ver le decía, no me dejes solo, no me dejes solo. Y bueno, nene, aprendí a vivir, no rompa las bolas, ¿entendés? Claro. Y la mujer era la loca, porque era la que dudaba de, ay, no, lo tengo que acompañar o no. Mira, voy a decir algo que por ahí me tendría que dar vergüenza, pero A ver, decilo. yo siento que uno de mis mayores pasos en la vida Hmm, fue pedirme yo mismo mi turno al médico. mi vida. Y puede ser una Puta madre. pelotudez. La puta madre. Pero en una Sí. época, yo cuando estaba casado, o sea, Te sacaban los dependía o sea, era la productora de mi vida, mi ex. O sea, le mando un saludo, Patri, la verdad que es más, ha sido una de las... Lo criaste bien, pa. Me crió bien, me hizo bien, me hizo bien. Sí. Digo, y cuando hice eso, primero que me bajó a la cabeza, digo, Era boludo fácil. grande, Sí. boludo grande. Y por otro lado, encontrar la independencia, encontrar la libertad que te da ser autosuficiente. Bueno, pero también es mucho más fácil No, la postura de, olvidate, tengo que ir, me duele acá, sacás olvídate. Bueno. Entonces, bueno, pero bueno, son cosas que... turno. Como el Pero terror entonces, cotidiano. tenemos estos personajes que empiezan a ser bastante o sea, cuestionables, digamos. Sí, y ahí habías marcado dos que estaban Y el muy otro, bien. que es el de Backroom, que es Sí, exactamente, que ahí vos lo ves, y hoy alguien nos decía, bueno, pero pasa, no sé si es tan lateral la personalidad de este personaje para la para historia. no, para mí nada. es 100% todo lo que termina pasando. Sin spoilear, Sí. él tiene como unas ideas un poco trastocadas de lo que sucedieron Sí. y Backroom tiene que ver precisamente con cómo se van modificando los recuerdos con el paso del tiempo, que lo vuelve espacial, tiene la habilidad de Sí. hacer que eso lo veamos en lo espacial y en Sí. las formas, ¿no? Por eso hablábamos de topología antes. Este personaje no es para nada, no va por un costado, No. es básicamente el que marca el ritmo de la película y él es exactamente alguien que es una emanación del incel horror y que podría estar metido ahí, es una persona que no acepta ningún tipo de culpa No. de nada, que se saca en un segundo, pero la culpa es de la otra que, no sé, le decían y- mover el culo y hacer tal cosa, o y sea, distorsionar, o sea, él él llega a esto arranca la película así, le Sí, arranca sí. una sesión de terapia donde hablan de su separación. Y en todo momento es muy gracioso porque él lo que cuenta, te das cuenta que te está mandando cagadas, pero Sí. lo hace de una forma en la cual la culpa es del otro. O sea, Claro. no me entendió que me fui a tomar. ¿Por qué no me comprende que me voy a tomar 2 birras? Vos bajaste y me O sea, viste que estaba en pedo. ¿Vos para qué bajaste? Exactamente, o sea, es eso, es básicamente. eso. Entonces me parece Mm. que esta película es totalmente de esta línea Sí. y que es tal vez hasta la más gráfica en algún punto porque te demuestra la distorsión de su cerebro gráficamente, visualmente. Entonces, por eso me parece que son dos personajes que tal vez, incluso como la historia te lleva para otros lados, Sí. por ahí lo pasás de alto, pero es muy Está evidente ahí. Bueno, pero qué tipo de personajes son. esto quiere decir entonces que se están empezando, no se está hablando tanto del incel horror No. o de cómo viene esta emanación de este nuevo concepto de masculinidad, pero siempre el terror construyó representaciones de lo femenino y lo masculino. De hecho, siempre son el terror es lo más vanguardista. Pensemos Sí, en el sí, slasher siempre. con una mujer como víctima, pero al mismo tiempo como Sí, la heroína, punto de sí. identificación para el público, ¿no? Esa identificación cruzada de la que se habla a veces entre lo masculino y lo femenino. Y ahora está construyendo, está representando precisamente unas masculinidades heridísimas Sí. que llevan a este tipo de personajes. Entonces Sí. hay que ver hasta cuándo vamos a seguir viendo este tipo de personajes. Sí, y no nos olvidemos que también de directores y de guionistas, varones. Bueno, eso ni hablar. O sea, sea, imaginémonos digo, en una industria totalmente minada de exactamente. tipos. Sí. Que aparezcan eso, porque, digamos, che, estamos hablando de los nuevos directores que son youtubers y todo esto. Pero me parece que hay que ir un poquito más profundo de qué es lo que Claro. están mostrando. Porque no solamente están mostrando otro lenguaje, no solo están mostrando otros tiempos. Hmm. Hay una conciencia de, che, no está todo tan bien No, en no. todos estos aspectos. Entonces me parece Claro. interesante eso, digo, porque, qué sé yo, cuando vemos La hermanastra fea Sí. de una directora mujer y vemos... porque, La digo, diferencia en la construcción. exactamente, de pero todo. de alguna forma estamos viendo la consecuencia de este personaje, incluso absolutamente. sin estar tan presente, porque más allá del príncipe, Sí. pero estamos viendo las consecuencias de un lado femenino. Me parece interesante que sean hombres los que dicen, che, esto está mal, Claro. ¿no? ¿O Sí, me sí, equivoco? sí, no, ¿No? está ¿Te bien. reíste? No, sé. No, no, pero yo no está soy bien. tan académico, perdónenme. No, es que está muy bien, sí, es verdad. Hay algo también, que ahí vos lo dijiste recién un poco, que tiene que ver con que al principio en este tipo de hombres se vieron como una especie de desarticulación
de esa idea, ¿se acuerdan de que decían masculinidad frágil? Claro, Entonces decían, bueno, cuando son más dependientes de las mujeres es porque están desarticulando eso. No hay manera de salir de ese círculo de abusivo un poco en todo eso. Que bueno, en La hermanastra fea eso está bastante claro también, porque es la mujer la que está en el lugar de tener que conformar continuamente. Pero digo, no hay forma, todavía el cine no logró desarticular eso porque no está desarticulado en el mundo real. Exacto. Entonces no lo va a mostrar, porque no es fantasía pura, también está anclado en la realidad. Es muy complicado, pero por eso es re interesante empezar a pensarlo de esa forma, como están representados los hombres. Y de repente, es lo que hablamos al principio, está bueno analizar las cosas porque de repente, hey, hay un poquito más acá. Tal cual, y que no te hagan comer gato por liebre también. Y de nuevo, que el cine te sirva para vos replantear ciertas cosas. Acá yo no la puse, pero hay una película italiana que se llama C'è ancora un domani. Ah, sí, buenísimo. Todavía un mañana, que es una película de una directora mujer. De Paola Cortellesi. Exactamente. Que habla de un momento histórico de Italia, que es cuando va a votar la nueva república después de la Segunda Guerra Mundial, donde te hace confrontar con un machismo absoluto y una violencia de género absoluta, pero lo hace de una forma en la cual no es imposible, o sea, al contrario, es imposible que no te interpele. Ah, bueno, totalmente. Sí, porque lo vuelve accesible. Lo vuelve accesible y no lo hace como desde el lugar de... No. ¿Y sabés qué es lo que tiene interesante la película a mí me parece? Y eso es algo que, por ahí lo digo por donde estoy yo, es importante la idea de poder redimirte. Yo creo que cuando no está la posibilidad de redención, no hay motivación para cambiar. Bueno, fíjate que ese es el punto en el que esta gente, o sea, en su planteo filosófico, ideológico, dice, bueno, ¿para qué quiero cambiar? Si total es determinante, mi aspecto físico, nadie me va a querer dar bola nunca, entonces tengo que estar furioso toda la vida. Y por eso es fácil decir, sí, soy malo. Claro, yo soy así. A tu visión soy así, claro, ¿me entendés? Pero bueno, creo que tenemos otra plaquita más. Ahí Eve pregunta cómo se llama la película italiana. C'è ancora un domani. Acá cómo todavía sería? Nos queda mañana. ¿O no? Siempre habrá un mañana, creo que le pusieron acá. Siempre habrá un mañana, buscala porque después te la paso. Después te muestro dónde está, no te la paso, te muestro. Y acá, bueno, un poco lo que venimos hablando. ¿Por qué aparecen ahora estos muchachos? ¿Por qué aparecen estos personajes en la película? Los factores. ¿No? O sea, tienen que ver con, sin duda, lo que es Internet, es el espacio donde, o sea, hoy la segunda vida es la primera para mucha gente. Es el ecosistema en el que se están manejando. Es donde además elijo qué ver y qué discurso me sirve. Digo, no seamos ingenuos. El algoritmo tiene que ver con uno. Con lo que nos interesa a nosotros. Exactamente. Y con nuestra cuestión. Nos pasa a veces cuando hablamos de la misma película 4 y creemos que todo el mundo la vio y en verdad fuimos 4 porque nos conocemos. El rechazo hoy claramente es mucho más fácil encontrar el rechazo, porque además tenés mucho más estímulo para que te rechacen. Hoy lo hablaba con una compañera de lo maravilloso que son estos mensajes de una historia en Instagram, y dice, ay, qué linda que sos, y tenés dos opciones. Si no contestás, el segundo mensaje es, sos una trola que no me contestas, claro. O el que le decís, sí, gracias, y no le das bola y dices, ¿quién te crees? Si yo pudiera tener 10 no hay veces forma más de que termine bien. O sea, siempre. Claro, no hay forma. Entonces es como que, ¿qué es lo que te lleva? Porque de nuevo, es también esto, ¿no? El tanto para elegir, digamos, en su mente, hace que pueda fácilmente descartar. Porque si una persona creyera que realmente me interesa esta persona, ¿no? Y quiero estar puntualmente con esta persona, no me interesa si hay más o menos personas. De ninguna manera va a actuar de una manera en la donde la descarta tan fácil o la ataca. No. Va a arrastrarse un poco más. No estoy hablando como que sea bueno o malo, pero digo, si no creyera de, le mandé a 20, claro. ¿Viste? Es como también este exceso. Te da otras posibilidades que terrible, son aberrantes, por otro lado, y que... Porque además es todo lo mismo. En su cabeza, el consumo, y no, digo, más allá de lo que estemos hablando hoy, tiene que ver con un montón de cosas. Sí. Digo, es como, bueno, es todo descartable, todo pasa, listo, bueno, yo elijo esto, no me gusta, voy al otro. Porque lo que importa solamente es qué es lo que yo quiero y qué es lo que me podés dar a mí. Y hablando entonces de las películas estas, vamos a ver ejemplos muy claros de qué es lo que solamente le importa a uno y no al otro. Por ejemplo, Companion. Olvídate, Companion. Companion es una película que muestra esto, creo, de la forma más explícita. No me quiero adelantar igual, todavía faltaba un poquito de ahí, me parece. Pero bueno, entonces aparecen todos estos efectos potenciados por internet y claramente también es atractivo para mostrarlo en pantalla porque es algo que estamos viéndolo, es reconocible. Entonces cuando yo voy a ver una película no arranco con algo cero,
Entonces, cuando vos ves que aparece en esta cuestión de las soledades, porque la realidad es que hablamos virtualmente con un montón de gente, claro, pero sí. no hablamos con nadie. No estamos O sea, realmente ahí presenciando un vínculo real. Hay Estamos... un nivel de gente sola terrible, y no se genera hasta cómo me interactúo con el otro. Lo hemos hablado de gente en terror, tenemos un montón de gente que claramente... Sí, es un tema difícil de pensarlo sin pensar en algo ofensivo, por eso es difícil comunicarlo, Claro, no, pero pero estamos como rodeados de gente que Sí. está muy, muy, muy sola. Y creo que en algún punto lo importante es que se entienda que ya no es como antes. Ya entendimos, la gente le gusta el terror. Hay un montón de gente que le gusta el terror. A mí me encanta ir a las juntadas de pedacitos, Bueno, claro. porque claramente te encontrás con un montón de gente y lo único que los une en un montón de casos es el terror. Porque a uno le gusta una música, al otro le gusta esta música, a uno labura una cosa. Encontraron ahí como un vínculo. Entonces nos junta eso y bueno, y de repente el terror termina siendo algo que nos une. Cuando vos te quedás en el yo estoy solo, y sí, como me alío con el otro que parece que está solo y le escucho el discurso, estamos todos resentidos, imagínate a dónde llegamos. Y la palabra es aislamiento, porque además de la soledad, que es como más una situación más del alma, digamos, de algún modo, está el aislamiento, el estar solo realmente, corporalmente en tu casa, con una computadora, escribiéndote con otro que está en la misma circunstancia y que está lleno de odio. Imagínate lo que hizo el home office. Bueno, sí, a mí me cago. Porque el home office, en algún punto... Vos cuando antes ibas a trabajar en una oficina te encontrabas con un montón de gente que tenía que tratar sí o sí. Y más o menos desarrollaba ciertas actitudes sociales en los cuales aprendías a... Bueno, ¿y cuál es el gran problema hoy? Vieron que siempre están hablando de, bueno, la gente que usa Tinder y esto que lo otro. Bueno, la pérdida de las habilidades sociales. Con todas esas quejas, todos esos programas que hay sobre citas y cosas por el estilo, ¿por qué son tan problemáticas las citas? Porque no tenemos habilidades sociales. Pero además, Marian, pensar que ya ahora están pensando gente en hacer inteligencias artificiales para que se fije en Tinder, contesta, haga el charla y cuando te dice, andá, salí con esta. O sea, no, lo hay. Claro. Hay gente que tiene su inteligencia artificial, entra en Tinder, le prueba todo. Hace. Juega el partido otro, digamos, y vos después... hace la charla y después de que hizo la charla y está todo bien, te dice, con y esta cuando vas. empiecen a hablar dos inteligencias es que lo que está artificiales... la internet está muerta, dice. Estamos todos locos. Vamos con la próxima placa, a ver, ¿hay otra más o no? Bueno, entonces acá lo que nos preguntamos es, ¿es un nuevo subgénero o es en verdad? Estamos viendo de otra manera algo que ya veníamos viendo. Yo voy más por el lado de que estamos viendo de otra manera algo que ya estaba, pero que, dado que hay como otras luces echadas sobre el tema, por un montón de cuestiones, porque el feminismo se trabajó desde los 70 en echar luz a este tipo de cosas, pero me parece como que cada vez estamos más conscientes de este tipo de procesos. Entonces, al poder verlo, podemos entender más o menos emanación de qué son estos personajes. Pero yo creo que ya existía. Esta cuestión de los incels ya se venía como construyendo de alguna manera. Igualmente sí, para mí va a configurar el día de mañana género, un subgénero. A mí lo que me pasa, nos olvidamos hablar de una película que también entra acá, que me la pasaste vos, Todos vamos a la Feria Mundial. También. Esa, pero... Más turbia. A mí lo que me pasa... es que pienso, tal vez se está pasando esto así porque ya no hay lugares para las sutilezas. Ya la gente no logra comprender sutilezas, entonces hay que ser más explícito. Entonces, antes era Jason, y ahora ya ni siquiera se puede mostrar un monstruo para decir, uy, mirá, este es un tipo que es un hijo de puta. Bueno, ahora tengo que mostrártelo. Lo mostramos desde un lugar que ojalá pase que algunos se identifiquen y después puedan ir de a poco viendo que está mal identificarse y sentir que es como vos. Pero claramente, bueno, nada. Mira, ahí las 3K dicen, muchos chicos de ahora tienen un montón de amigos de años y no se conocen personalmente. Lo veo mi hijo de 22 años, no sabe ni siquiera... Sí, pasa un montón. Es cierto. Pasa un montón. Y a veces hasta se romantiza eso, porque somos amigos de juego y cuando uno estuvo enfermo vinieron todos al mismo... Sí, pero hay otra cosa que tiene que ver con lo cotidiano y con el vínculo del día a día, que eso no puede sostenerse de ninguna manera con vínculos virtuales. Así que otro dirá, sí, puedo escribirme por WhatsApp todo el día. Bueno, sí, pero hay otra cosa. Pero ¿por qué, Marian, por qué es tan fácil que un tipo agarre y pague todos los meses a alguien para que le pregunte qué tal estuvo su día? Ay, sí. O para que... ¿Me entendés? Sí, o sea, o peor, mirá, hay algo, el role-playing que le dicen, que está ahora, porque además estos lugares como Red y todo eso son caldo de cultivo, donde básicamente hay gente que sube una foto y dice, ¿quién me hace el role-play de esta persona? ¿Qué sería? No que entiendo. Vos actuás como si fuera esa persona, le hablás como si fuera esa persona. Yo subo una foto, ponele, mía. Sí. Yo no sería yo. Una persona sube, unas personas hacen una foto mía, dice, ¿quién hace como si fuera él? Y otro le dice, sabiendo que no soy yo,
yo hago. Y le habla como si fuera yo. Y hacen como que tiene una charla, él conmigo. Hacen como un psicodrama. Exactamente, así, medio un raro. roleplay. Lo que pasa es que generalmente no es con otro hombre, sino con a veces son dos hombres haciendo uno de mina. Claro, fueron a constelar ahí medio. Claro, pero sí, ojalá fuera, tienen que no, constelar. igual constelar también es bastante turbio. Pero sí, sí. vos entendés que de alguna forma ya sé que estoy hablando con alguien que no es, y aún así lo compro. La posverdad de la que venimos hablando. Boluda, es hace un montón, terrible. tremendo, No, sí, el ¿no? mundo Que se todos fue a al la carajo. mierda, a la mierda. Pero bueno, chicos, mira, así hemos llegado, faltan 5 minutos. Epa. Así que yo creo que hay que prestar atención a esto. Hay que mirar me acá parece lo que está pasando. Muy interesante, y me parece que es interesante para también traspolarlo de por qué está pasando. Y también para mirarse un poquito a uno mismo, ¿no? O Sí, sea, es muy fácil caer en la mentira de yo soy el bueno. En un mundo de víctimas es muy fácil ser un victimario. ¡Apa! ¿Se esperaban que diga eso? Yo no. Y yo me cuestionaría esa frase. ¿Por qué? A ver. Porque vos ahí estás diciendo, en un mundo de víctimas, todo el mundo se victimiza. Sí. Por eso yo parezco malo. Ah, claro, como que lo utiliza como una especie de excusa. Claro. Pero bueno, chicos, así pasó otro programa, un programa que salió de la galera, como